Bueno, comenzamos con este nuevo video donde vamos a principalmente repasar un tema ya visto, pero bueno, vamos a hacer un breve repaso, por lo cual voy a hacerlo bastante rápido y sin muchos ejemplos, simplemente para refrescar un par de conceptos. Habíamos visto que mientras trabajábamos en los números reales, teníamos un determinado problema, ¿no? Uno de los tantos problemas que teníamos es el problema de estilo. No podíamos hacer la raíz de -1, ni de ningún otro número negativo, ¿no? Entonces, para solucionar este problema, aparece el concepto de lo que es i. I es nuestra variable, nuestro número, mejor dicho, que es el resultado de la raíz de -1. Por lo cual, i al cuadrado, ¿cuánto va a ser? -1. ¿Sí? Este es el concepto de lo que es un número imaginario. Y en particular, lo que suelen servir son otro tipo de números, que son los que se llaman números complejos. Los números complejos uno los puede pensar como que son un vector de dos dimensiones, donde en la primera coordenada tenemos un número real y en la segunda coordenada tenemos un número imaginario. ¿Sí? ¿Cómo son los números imaginarios? Entonces, por ejemplo, tenemos un z, z1, z1 nuestro primer número imaginario, que se lo puede escribir como 4,3. Este 4,3, si uno dice que convive con los imaginarios, con los números complejos, se lo puede escribir de otra forma. Entonces acá viene la primera notación que tenemos para los números complejos, que es la notación binomial o binómica, que es así, es número real más la parte imaginaria multiplicada por i. ¿Sí? Esta es la primera forma de escribir a los números complejos. Es lo que se llama la notación binomial. Y por suerte, los números complejos, o los imaginarios como quieran verlos, tienen definidas determinadas operaciones. ¿Sí? Las operaciones son muy simples porque no hay que perder de vista que son números, son vectores. Así que vamos a definir otro número complejo más, z2. ¿Sí? Así los uso siempre de ejemplo para definir las operaciones. ¿Cómo hacemos las operaciones? Bueno, hacemos primero, vamos por lo primero que es la suma. ¿Cómo es la suma? La suma es fácil, es parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, por lo cual nos quedaría que z1 más z2, o al revés, porque sigue siendo conmutativa la suma, nos queda 9 de parte real más 4 veces la parte imaginaria. La resta también, créanme que es muy parecida, z1 menos z2, ¿cuánto es? Es 4 menos 5 da menos 1 y 3 menos 1 da 2. Bien, ya tenemos la resta. Pasamos ahora a ¿qué piensan que pasamos? Al producto desde ya. Pasamos al producto. El producto no es otra cosa más que una distributiva muy simple. Z1 por Z2 es igual a, ¿qué cosa? Distributiva. Vamos a ver. 4 por 5 da 20. 4 por i da 4i. 3i por 5 da 15i. Y 3i por i da 3i al cuadrado. ¿Sí? Esto es el producto de números complejos. Vamos a lavarle un poco la cara, es decir, vamos a operar los números con los números. Por ejemplo, tenemos 20, la parte real, parte imaginaria que tenemos 19i. ¿Y qué ocurre con esto? I cuadrado, sabíamos por definición que i cuadrado es, ¿dónde está? I cuadrado es menos 1. Por lo cual todo esto en realidad es un menos 3. ¿Sí? Tenemos 3 por i cuadrado que es menos 1, esto da menos 3. Por lo cual, nuestro producto, ¿cómo nos quedó? Nos quedó 17 en número real más 19 imaginario. ¿Sí? De esta forma tenemos definido también el producto. La otra operación que nos queda es la división. La división, supongamos que queremos hacer
No recuerdo los complejos cuáles son. Vamos a escribirlos. Está un poco el zoom. 4 y 3i. La operación que vamos a realizar entonces 4 más 3i dividido 5 más i. Bien, vamos a hacer esta división. Esta división es compleja de hacer, no compleja en el sentido de los números, sino en el sentido de la dificultad. Para hacer este tipo de operaciones, uno puede definir lo que se llama el conjugado. El conjugado de Z1, ¿qué es? Es cambiarle el signo a la parte imaginaria. Es decir, el conjugado de Z1 pasa a ser 4 menos 3i. O sea, conjugado es cambiar este signo. Entonces, para realizar las divisiones, uno lo que hace es, tanto en el numerador como en el denominador, multiplica por el conjugado del denominador. Es decir, 4 más 3i, todo esto multiplicado por el conjugado del de abajo. ¿Sí? 5 menos i. Y abajo lo mismo. 5 más i por 5 menos i por su conjugado. Acá podemos hacer la distributiva abajo o podemos también recordar lo siguiente. Nosotros sabíamos que a más b, sabemos que a menos b, ambos al cuadrado, esto se llamaba diferencia de cuadrados, es igual ¿a qué cosa? A más b por a menos b. ¿Sí? Si uno tiene a y b primero sumando y después restando, ¿esto qué es? Viene de una diferencia de cuadrados. Esto es lo que está pasando acá, ¿ven? Si se fijan, acá tenemos a y b, uno está sumando y el otro está restando, por lo cual acá abajo lo que hay en realidad es una diferencia de cuadrados. Por ende, ¿qué aparece? Aparece 5 al cuadrado, ¿sí? Menos el otro número al cuadrado. ¿Bien? De acá podemos pasar acá o haciendo la distributiva o aplicando lo que son las diferencias de cuadrados. Y en la parte de arriba, ahí lamentablemente no nos vamos a salvar de hacer la distributiva, vamos a hacerla relativamente rápido. Tenemos 4 por 5 que da 20, 4 por menos i da menos 4i, 3i por 5 da 15i, y 3i por menos i da menos 3i cuadrado. Con el mismo criterio de antes, que tenemos. Utilizando el mismo criterio de antes, tenemos lo siguiente. Tenemos a la parte real, tenemos 20, y acá le sumamos un 3, porque esto era menos i, menos 1. Así que tenemos un 23. Y parte imaginaria tenemos menos 4 más 15, esto da 11. 11i. Sobre, esto da 25, menos i cuadrado que da menos 1 más 1. Por ende, nuestro resultado quedó 23 más 11i, todo esto sobre 26. Esta fue la división de números complejos. Si yo les pregunto, a esto vamos a llamarlo Z3. ¿Sí? De ahora en más vamos a trabajar por ahí con Z3. ¿Sí? Z3 es todo esto. Si les pregunto cuál es la parte imaginaria de Z3 y cuál es la parte real de Z3. La parte real de Z3, ¿cuál es? Es todo lo que no tiene i. Entonces es el 23 dividido 26. Esta es la parte real de Z3. De la misma forma, la parte imaginaria de Z3, ¿cuánto piensa que es? Todo lo que tiene i. Es decir, 11i sobre 26. ¿Bien? Esto lo vamos a usar también un poquito más adelante. Bien, de esta forma ya sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir números complejos. La realidad es que los números complejos no tienen solamente esta expresión, la expresión binomial. ¿Por qué? Porque si uno con la expresión binomial quiere, por ejemplo, elevar a la 3
a la 4, a la 5, o sea, elevar a potencias grandes o potencias fraccionarias, es decir, sacar raíces, es muy complicado trabajar con la forma binomial. Entonces, uno se puede apoyar con el concepto de que los números complejos no son otra cosa más que vectores, 4 y 3. ¿Sí? Acá escribimos la parte real y acá escribimos la parte imaginaria. Como son exactamente vectores, uno puede aplicar toda la trigonometría que conocen. ¿Sí? Entonces, a los números complejos, como por ejemplo a Z1, se lo puede escribir de otras formas, que es utilizando lo que se llama la forma polar. La forma polar es identificar cuál es el módulo de este vector. ¿Cuál es el módulo? Es la suma de los catetos al cuadrado, o sea, el módulo de Z1 es Z1 módulo, es igual a la raíz cuadrada de ¿qué cosa? 4 al cuadrado te da 16, más 3 al cuadrado te da 9, raíz cuadrada de 25, en este caso me queda 5, que es el módulo de Z1. ¿Sí? Y otra cosa importante que podemos conseguir es el ángulo. El ángulo o argumento. ¿Cómo hacemos para conseguir el argumento? El argumento, si se fijan, si tenemos como dato el cateto opuesto y tenemos como dato el adyacente, uno puede aplicar que la tangente de alfa es igual a opuesto sobre adyacente. Por lo cual, tenemos que alfa es igual a el arco cuya tangente es 4 tercios. De esta forma definimos el ángulo. El ángulo es igual a, permítanme que lo hago con flojera, tenemos el arco tangente de 4 tercios, vamos a calcularlo rápidamente. Ponemos arco tangente de 4 dividido 3. Esto me da 53 puntos. Permítanme escribir 53, porque este es el primer ejercicio, vemos que da 53,3 en grados. Pero bueno, yo voy a escribir 53,3. No voy a escribir 53,3, voy a escribir simplemente 53. ¿Sí? Este es el argumento. Por lo cual, a mi Z1 lo puedo escribir de forma polar. Escribo mi Z1 de forma polar. ¿Cómo? Así. Z1 también. Z1 o es igual a lo que ya habíamos visto, 4 más 3i en forma binómica, o en forma polar ponemos el módulo y abajo chiquitito o entre paréntesis 53 grados. Esto es lo que es la forma polar. La forma polar es esto que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Qué nos permite la forma polar? Pasemos a trabajar un poco en eso. Trabajamos acá con la forma polar. La forma polar lamentablemente hace que sea muy difícil sumar y restar. Esto es difícil, una carita triste para la suma y para la resta, pero facilita mucho el producto y la división. Así que vamos a ver cómo sería el producto y cómo sería la división. Supongamos que tenemos un Z4 que es igual a 10 de módulo y 60 de argumento, y un Z5 que es un 3 de módulo y un 30 de argumento. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para hacer, por ejemplo, Z4 por Z5? El producto es muy simple. Se multiplican los radios o los módulos, como quieran llamarlo. Entonces, el módulo pasa a ser 30, o sea 10 por 3, y el argumento pasa a ser 90. ¿El 90 de dónde vino? De sumar. O sea, el producto se transforma simplemente en una suma.
¿Bien? Entonces, multiplicar números complejos de forma polar es simplemente multiplicar los módulos y sumar los argumentos. Lo mismo si uno quiere hacer Z4 dividido Z5. Z4 dividido Z5, ¿qué piensan que es? Es dividir los módulos, o sea, me queda 10 sobre 3, este es el módulo, y el argumento va a ser 60 menos 30, que en este caso queda 30. Entonces mi resultado va a ser 3,3 periódico de módulo y 30 de argumento. ¿Ven? Ven que tanto la división como el producto queda muy fácil de forma polar. Y otra vez, se resulta difícil hacer la suma y la resta, si bien ahora vamos a ver cómo haríamos la suma y la resta. ¿Qué cosa nos facilita esto? Nos facilita lo siguiente. Si tenemos Z5, que era 3 de módulo y 30 de argumento. Si yo a esto lo quiero elevar a la 3, por ejemplo, elevar al cubo, ¿esto cómo se hace? Quiero esto y elevarlo al cubo. ¿Cómo se hace esto? También muy fácil. Lo que hacemos es, al módulo lo elevamos al cubo. Así que escribo que Z5 al cubo es el módulo al cubo, o sea 3 al cubo, da 27. ¿Y qué le pasa al argumento? El argumento es 3 por el argumento. ¿Sí? Es como que la potencia está bajando con el argumento multiplicando. Por ende, Z5 al cubo es igual a 3 por 3, 9, por 3, 27, y el argumento queda 90. ¿Bien? Es muy fácil elevar. Si uno eleva, baja como producto en el argumento y sigue elevando, pero en el módulo. Y lo otro que podemos ver, es un poquito más complejo, pero no tanto, es lo siguiente. Vamos a trabajar con un nuevo Z. Z7. Si uno tiene un Z7 que es, vamos con 13 de módulo y 50 de argumento. Y yo a esto quiero sacarle la raíz cuarta, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Vamos a pensarlo así. Cuando uno tenía la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto era la raíz cuadrada de 4? Era 2 y menos 2. ¿Sí? Hay una relación entre el exponente y la cantidad de resultados. Si tenemos 2, hay 2 resultados. Con los números complejos, esa propiedad no solo que se mantiene, sino que es muy notoria. Así que vamos a verlo acá. Si yo tengo la raíz cuarta de z, va a tener 4 resultados. Resultado 1, resultado 2, resultado 3 y resultado 4. O sea, vamos a tener tantos resultados como sea la raíz. ¿Bien? ¿Y cómo son los resultados? Es la raíz cuarta de el módulo, ¿no? Eso no cambia. Eso es igual en todos. Todos los resultados van a tener la raíz cuarta de lo que antes era el módulo. Eso no ha cambiado. Pero ahora vamos a trabajar un poco con los argumentos. ¿Y cómo vienen los argumentos? Los argumentos vienen definidos así. Vamos a escribirlo con un color. Los argumentos vienen definidos como el argumento que tenían más 2k pi sobre n. ¿Qué es el n? El n es justamente la raíz, ¿no? El n en este caso sería el 4. Y el k se define en cada una de las 4 soluciones. En esta solución, esta solución, esta solución y esta solución. Esta sería con k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2 y k igual a 3. Por lo cual, el argumento de mi primera solución, ¿cuál va a ser? Va a ser 50, que era mi argumento, más 2 por pi por 0. En este caso no aporta nada. Todo esto sobre 4. ¿Ven? Queda 50 grados dividido 4, eso da algo así como
12.5. 12.5 grados es el argumento de mi primera raíz. Pasamos a la otra y nada, ya está, ya lo difícil, lo único que tenía que decir ya lo dije. Lo único que hay que hacer es hacer la cuenta con distintos valores de k. Perfecto, este es el otro argumento. El anteúltimo argumento es 50 menos 4pi, porque ahora pongo un 2 en vez de un 1, sobre 4. Y el último argumento me queda 50 grados menos, acá pongo un 3, así como ves el 6pi sobre 4. Listo, tenemos las 4 soluciones de la raíz cuarta de z7. Entonces ya sabemos elevar a cualquier potencia, sacar la raíz de cualquier potencia, multiplicar y dividir. Lo otro que tenemos que decir es cómo hacemos la suma y la resta. Cómo hacer la suma y la resta de forma polar, ¿no? Eso no lo hemos dicho. La realidad es que para trabajar de forma polar con esto es muy difícil. Entonces, si uno tuviera que sumar y restar complejos en forma polar, lo que tiene que hacer es trabajemos con uno, ¿no? Uno en forma polar podría ser 3 de módulo y 10 en grados. Entonces uno lo que tiene que hacer es visualizarlo vectorialmente, decir, bueno, mide 3 y tiene 10 de argumento. Entonces lo que tiene que hacer inexorablemente es descomponerlo en x e y, ¿sí? En parte real y parte imaginaria. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo recordamos, no me cuesta nada. X que es el adyacente. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos queda 3 por el coseno. El coseno de 10. E y es 3 por el seno de 10. ¿Sí? Recordemos que, por ejemplo, esto, el 3 que está fijo es la hipotenusa siempre, ¿no? De ahí vienen las relaciones de coseno y seno. Esto se lo dejo para ustedes, pero es muy fácil pasar de lo que es la parte de la forma polar a la forma binómica. Entonces la forma binómica queda x, esta x, ¿no? La x0, que es un valor, más la y0 por y, siempre para que sea binómica. Entonces de esta forma ahí sí podrían ser la suma y la resta de forma polar. La otra forma, hay varias otras formas de escribir a los números complejos. Supongamos que tenemos en forma polar este mismo número. Lo podemos escribir de forma exponencial. La forma exponencial para escribir este número es la siguiente. Es e elevado a el argumento de y multiplicado por el módulo. ¿Sí? Esto es lo que se llama la forma exponencial. Es lo mismo escribir esto que escribir esto otro. Y la otra forma que ahí vamos a usar un poco más es la trigonométrica. La forma trigonométrica nos dice que 3 con 10 de argumento es igual a 3 por coseno de 10 más y veces el seno de 10. Sí, si se fijan tiene más términos, pero es lo mismo. Tenemos el módulo y el argumento. Y acá con una y. Es simplemente la misma forma de trabajar con esto. ¿Sí? La trigonométrica es como tener una binomial ahí media escondida. ¿Sí? Pero bueno, principalmente vamos a trabajar con la polar y con la binómica. Así que espero que este recordatorio les haya servido. Y bueno, seguimos viendo en la cursa.